Podemos seguir con nuestro estudio en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice así, hermanos. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Estimados hermanos, mientras nuestros hermanos meditan con respecto al versículos 19, 20 y 21, hermanos, quisiera leer un par de versículos, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulos 14, hermanos, versículo 29. Dice así, hermanos: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nuestro estudio dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Hermanos, ayer creo que estuvimos escuchando. Es bueno, hermanos, como dice en la lectura que dimos, hermanos, en Corintios, que estemos todos atentos, ¿no? A lo que cuando un hermano expone, y nosotros tenemos la obligación de examinar, hermanos, lo que está diciendo el hermano, y si no está correcto, hermanos, dice, hay que retener lo bueno y el resto desechado, hermanos. Entonces es importante, hermanos, que estemos atentos, hermanos. Y dice también, y si fuera revelado al otro, calle el primero, dice, ¿no? Si hay algo que el hermano que está exponiendo no está en su lugar, no es correcto, y otro hermano puede corregir, hermanos. Creo que eso es lo que nos enseña, hermanos, en estos pasajes que estamos viendo, hermanos. Sí, hermanos, podemos seguir meditando, hermanos. Acá nuestro estudio donde hemos dado lectura, hermanos, cuando dice no apaguéis el espíritu. ¿Cómo es eso ahora, hermanos? No sé si entendemos, hermanos. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? Eso es, hermanos, lo que podemos preguntarnos. Y no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal, dice la palabra. Ahora, ¿qué podemos contestar? Ahora nosotros, ¿qué podemos decir? Acá podemos leer un versículo en Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual estáis sellados para el día de la redención. La palabra es segura y perfecta, y no contristeza al Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, la palabra nos dice que estamos sellados para el día de la redención, porque somos, desde que hemos aceptado al Señor, dice la palabra, somos sellados con el Espíritu de la promesa. Hermanos, después dice 31, dice, toda amargura y enojo y ira y voces maledicencia sea quitada de vosotros, es toda malicia. Creo que, hermanos, nos enseña cómo es apagar el Espíritu Santo, hermanos. Nos preguntamos ahora en nuestro estado, ¿no? Con amor y con cariño nos habla la palabra del Señor. Que nos animemos, hermanos, porque la palabra dice, toda amargura y enojo e ira, voces maledicencias, sea quitada de vosotros y toda malicia. La palabra dice, sea quitada. No dice que haya en nosotros estas cosas, sino la palabra dice que sea quitado de nosotros. Pues, hermanos, no apaguéis el espíritu, dice. También en 2 Timoteo 1:6 también nos habla de que 2 Timoteo 1:6, cuando dice el Señor, por lo cual te aconsejo que despiertes. Esto es lo, hermanos, tenemos que mirar, porque la palabra dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti para la imposición de mis manos. Versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. ¿Cuántas cosas tenemos, hermanos? El Señor nos ha dado tantas cosas. Por eso la palabra dice, despiertes el don de Dios. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y templanza. Hermanos, considerémonos, hermanos, su palabra, la palabra nos anima, nos fortalece y nos conforta, hermanos. Y despertemos, hermanos. Señor conoce todas las cosas, hermanos, sobre nosotros, sobre todas las cosas. Sí, hermanos, ¿cuánto podemos, hermanos, entender? No, cuando dice no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Primera de Juan 4:1, a ver, podemos leer. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. También dice aquí, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Todos los consejos del Señor, hermanos, para que nosotros tengamos cuidado de muchas cosas. Por eso la palabra dice, cuando nuestro estudio, examinarlo todo, retener lo bueno. Así que debemos, hermanos, examinar, mirar cuál está a la voluntad del Señor. Versículo 22 dice, apartados de toda especie de mal. Hemos leído también en Efesios. Hemos leído capítulo 4, versículo 31. Apartados de toda especie de mal. Podemos leer Colosenses 4:5, porque dice, la palabra nos dice, apartaos de toda especie de mal.
Dice así, desde 4, para que lo manifieste como me conviene hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno, hermanos. Hermanos, estos versículos creo que, hermanos, nos debe animar, nos fortalece, nos anima, hermanos. Nos animemos, hermanos. Efesios 5:16 más quiero leer, hermanos. Efesios capítulo 5:16. Desde versículo 14. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, estos pasajes que nos habla a nosotros, hermanos, Señor nos quiere animar y fortalecer, porque en este tiempo que estamos pasando, hermanos, Él nos habla, nos ama, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela. Hermanos, creo que que estamos estudiando en Tesalonicenses es muy importante, hermanos. Aprovechar este tiempo. La palabra dice, redimiendo el tiempo, apartados de toda especie de mal. No solamente dice de una sola cosa, de todo, hermanos. Esto, hermanos, nos animemos, hermanos, y compartimos, hermanos, con lo que el Señor nos da. Cuando 2, 3 palabras, pero Señor, que nos provea en nuestros corazones, hermanos. Señor, que nos ayude, hermanos. Hermanos, un poco más quisiera acotarlos en estos versículos que estamos meditando. Cuando habíamos meditado más antes, los días anteriores, de la palabra de Dios, ¿en qué sentido lo que estaba hablando, hermanos? El pasado noche o ayer anoche hablamos también 3 puntos importantes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esos 3 son la voluntad de Dios, hermanos. ¿No ve que así hemos aprendido? Entonces, esta es la voluntad de Dios. Orad sin cesar, dad gracias, sea en malas, en todo, dad gracias. No solamente en las buenas. En las pruebas, en todo, es necesario dar gracias. Esa es la voluntad de Dios. Después, ahora, habla la responsabilidad de cada creyente, hermanos. No apaguéis el espíritu. ¿En qué sentido podemos apagar, hermanos? Apagar es otra cosa, entristecer es otra cosa. El pecado sí entristece, pero apagar no. Apagar es, hermanos, a lo que yo entiendo, donde nosotros, el Señor nos utiliza como alguien decía, ¿no? Cuando estamos siempre animados, tenemos ese don, algo que podemos hablar la palabra de Dios o poner algún ministerio, pero la carne dice, no, entonces ahí apagamos, hermano, lo que entiendo. En Romanos capítulo 12, versículo 11, necesitamos esto, hermanos. En el cuidado no perezosos, la segunda parte, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso necesitamos, hermanos, ardientes en todo, hermanos, prestos para todo. Entonces, eso necesitamos en este estudio que tenemos, hermanos. Muchas veces estamos ahora
más que todos los que estamos en crecimiento, hasta para pedir himnos estamos apagando, ¿no ve? Ahora estamos por pedir y la carne no dice no, pero después otro pide ahí. Y sabemos que hemos apagado, ¿no ve? Ahí tenemos que darnos cuenta, hermanos, que estamos apagando el espíritu. Para cualquier cosa, hermanos. Pero ahí apagamos. El Señor nos habla de alguna manera para que despertemos o animar, pero nos achicamos. Eso a lo que entiendo es apagar el espíritu, hermanos. Entonces, cuando ya hemos hablado más, hemos meditado ya, cuando más arriba, entonces esto dice ahora, si tenemos esos, está bueno, pero por lo cual dice, no apaguéis el espíritu. Y tampoco menospreciéis las profecías. Hermanos, es necesario entender estas palabras, estimados hermanos. Entonces, estimados hermanos, lo que la Escritura en versículo 20, no menospreciéis las profecías. Las profecías, siempre la palabra de Dios, expuestos, están. Lo que tenemos las Escrituras, están escritos en nuestras manos, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, no podemos menospreciar. Tampoco debemos decir, hay muchos, cuando hablamos siempre dice, ¿cuántas veces he tenido estos encuentros con algunos hermanos fuera de nuestra congregación, hablando de algunos detalles que tienen? Entonces, no, pero ese es para ellos, para Corintios, ese es para romanos, no es para nosotros, así contestan, ¿no ve? Eso es menosprecio, es la palabra de Dios para la iglesia de Dios. Entonces, estas cosas, hermanos, debemos tener en cuenta, hermanos, lo que la Escritura nos anima, hermanos. Entonces, como hemos leído en Romanos, debemos ser ardientes en espíritu para todo, hermanos. Solamente estos son los pocos palabras, algo puedo ayudar, hermanos. Estamos en meditación, hermanos. Amados hermanos, tal vez podemos volver a 1 Corintios, hermanos, capítulo 14. Nuestro hermano algo nos compartía. Ahí dice, hermanos, en el versículo 26 del capítulo 14, habla de la congregación y dice, ¿qué hay pues, hermanos? Es una pregunta, hermano. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ahí vemos, hermanos, dice, cada uno de vosotros tiene, hermanos. O sea, que ha recibido del Señor o tiene para el Señor, hermanos. Y dice, hágase todo para edificación. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es que el Señor ha dejado para nuestra guía, para nuestra enseñanza, hermanos, en la congregación. Y debemos ser sensibles, hermanos, a su dirección, hermanos. Que el Espíritu Santo puede utilizarnos, hermanos, a cada uno de nosotros. Y como nuestro hermano mencionaba, hermanos, se puede apagar cuando no lo hacemos, hermanos. Y puede ser que haya temor al hombre, hermanos. Y esto, hermanos, hace que apaguemos al Espíritu, hermanos. Quiere utilizarnos, hermanos. Pero el temor de la carne hace muchas veces, hermanos, que no demos lugar, hermanos, al Espíritu Santo. Es una forma de apagar el Espíritu, hermanos. Tal vez otra forma, hermanos, hablar sin que tengamos, hermanos, como dicen aquí en el capítulo 14, versículo 26. Tal vez no tenemos, hermanos. Y sin tener, hermanos, hablamos o hacemos, hermanos, también estamos apagando al Espíritu, hermanos, porque
el Señor, hermanos, utiliza a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante, hermanos, ser sensibles a la dirección, hermanos, del Espíritu Santo. De no apagar, hermanos, porque el Señor ha dejado, hermanos, el Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos guíe, hermanos. No somos nosotros los hermanos, sino es el Espíritu Santo que utiliza los dones, nuestro sacerdocio en la reunión. Y muy importante, hermanos, no apagar, hermanos. A veces es necesario una pequeña pausa, hermanos. No ser tan apurados, ¿no? Y tampoco es ser muy lentos, hermanos. Cuando pasa eso, hermanos, es que estamos apagando al Espíritu. Cada uno de nosotros sabemos si tenemos, hermanos, ¿no? Tal vez tenemos un salmo, tal vez tenemos algo para alabar al Señor, pero no lo hacemos, hermanos. Y estamos apagando al Espíritu. Y a veces puede ser, tal vez, ser muy apurado. Y enseguida uno puede hacer las cosas. Y también, si el Señor, por eso la palabra nos dice, hermanos, no apaguéis, ¿no? Creo que, hermanos, tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, hermanos, especialmente entre nosotros en la congregación. Y cuando la otra parte dice, no menosprecéis las profecías, ¿no? Se puede entender, hermanos, en el aspecto, ¿cómo se llama? De las profecías, de lo profético, hermanos, ¿no? Lo que va a suceder en los últimos tiempos, hermanos. Y también, hermanos, toda la palabra escrita, hermanos, ¿no? Porque cuando hablamos la palabra, estamos profetizando, hermanos, ¿no? Entonces, cuando dicen, no menosprecéis las profecías, a veces se nota en las congregaciones, tal vez habla un hermano simple, que tal vez no mucho habla en la congregación. Y muchos hermanos tal vez ni abren la palabra de Dios, la Biblia, hermanos. ¿Qué es eso, hermanos? Menospreciar, hermanos, ¿no? Le toma en poco. A veces pasa, hermanos, ¿no? Y es un peligro, hermanos, ¿no? Porque sabemos que el Espíritu Santo, hermanos, utiliza la palabra de Dios, la palabra leída. Y jamás, hermanos, debemos menospreciar, hermanos. Por eso dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando nosotros, un hermano está hablando la palabra de Dios, hermanos, y nosotros ni abrimos la palabra, no lo tomamos en cuenta, no escuchamos, es una forma de menospreciar, hermanos, de tener en poco la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice la Escritura, no menospreciéis las profecías. Todo debemos considerarlo, hermanos, ¿no? Y dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Creo, hermanos, esto nos ayuda, hermanos, en cada aspecto, hermanos, porque hoy en día vivimos en YouTube, en Facebook, suben, hermanos, toda clase de enseñanzas, hermanos. A veces nosotros recibimos tal cual está, hermanos. Y eso nos daña, hermanos, ¿no? Por eso dice la Escritura, debemos examinarlo todo. ¿Cómo se examina, hermanos? Tal vez podemos leer en Hechos, hermanos. Creo que está en el capítulo 16 de los hermanos de Berea, hermanos, capítulo 17, en Hechos. Hechos, capítulo 17, versículo 10 dice,
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ahí vemos, hermanos, ¿no? En Berea, al escuchar al apóstol Pablo, hermanos, de lo que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, seguramente ellos meditaron el Antiguo Testamento, si estaba hablando verdad o no. Y cuando meditaron, hermanos, muchos creyeron, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, es toda verdad, hermanos, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, el que nos guía, hermanos, ¿no? Y este versículo, hermanos, examinarlo todo y retener lo bueno, es tan necesario en nuestros tiempos, hermanos. En otras palabras, hermanos, está diciendo que nosotros meditemos, hermanos, por nosotros mismos las Escrituras. Hay muchas ayudas hoy en día, hermanos, que son buenos, pero si nosotros no lo examinamos, hermanos, no vamos a tener fundamento de las Escrituras, hermanos. Y a veces, hermanos, de conceptos de hermanos nos agarramos, hermanos, que no están en las Escrituras, hermanos, y nos dañan espiritualmente, hermanos. Por eso dice el apóstol, hermanos, absteneos de toda especie de mal. No solamente moralmente está hablando, hermanos, sino que espiritualmente, hermanos, ¿no? Es tan necesario en nuestros días, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, tener esto, hermanos, examinarlo a la luz de las Escrituras, a ver si es así. Y si algo es así, hermanos, retenemos lo bueno, hermanos. Lo demás, hermanos, dejemos a un lado, hermanos. No podemos agarrarnos todo, hermanos, ¿no? Hasta cuando nosotros hablamos, hermanos, debemos examinarlo a la luz de las Escrituras, hermanos, ¿no? Y esto, hermanos, nos hace pensar, hermanos, que debemos tomarnos el tiempo, hermanos, de meditar las Escrituras, ¿no? Cuando escuchamos en la congregación, ¿no? Y a ver si es así, hermanos, ¿no? Y si es así, hermanos, retengámoslo, porque es la palabra de Dios, hermanos. Pero estamos para ayudarnos, hermanos. Hermanos, solamente quería leer un versículo con respecto a nuestro hermano, estaba anticipando a veces cómo apagamos el espíritu, ¿no? Uno de los ejemplos que daba nuestro hermano era que a veces tenemos mucho tiempo, ¿no? O sea, por ahí hablamos mucho, pasamos muchos pasajes y a veces nos perdemos del tema que estamos meditando, ¿no? También es una forma de apagar el espíritu, porque por ahí hay otros hermanos que necesitan compartir y no hay tiempo, hermano. Después se termina, ¿no? Es un pasaje bastante conocido, hermanos, a veces, muchas veces mencionamos, hermanos, pero quisiera leer, hermanos. Está en la misma carta de 1 Corintios 14, versículos 19, dice, voy a leer, hermanos, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea que acá habla un idioma desconocido, pero como decía, hermanos, si nosotros hablamos, nos vamos de un pasaje a otro, a veces nos perdemos del tema que estamos meditando, hermanos. Y nada más que eso, hermano, quería leer, hermano, con respecto a eso.
Sí, ya casi tenemos claro la palabra, pero también quisiera, hermanos, esa palabra cuando dice, no apaguéis el espíritu. Claro, en nuestra lengua podemos hablar, como hermano Gerardo ya un poco aclaró sobre esto. Podemos decir, apagar es detener en una palabra más claro que tenemos nosotros, ¿no? Ya quieren a esta asamblea, hermanos jóvenes, y capaz, para mí que muchos abusaban de los dones y muchos detenían el don que tenían. Entonces Pablo les corregía, porque no podemos tampoco detener, yo digo en detener porque dice aquí apagar, ¿no? Cuando hay un incendio, hermanos, para detener el fuego se mete agua. Es lo mismo, hermanos, entonces muchos tenemos dones y muchos capaz apagamos o detenemos el don que tenemos, el ejercicio, el oficio que tenemos. A veces no queremos hablar, pero tenemos oficios todos, hermanos. Entonces no podemos detener o apagar ese don, ese fuego que dijo un hermano que tenemos en nosotros. Dios para esto nos ha llamado, para discernir, para hablar. Cada uno tenemos oficio según a nuestra capacidad, poco, mucho. Entonces aquí dice, puede ser que se abusaban de los dones, más o menos entiendo así, y también otros detenían, apagaban el espíritu. Un versículo quisiera leer en 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que, hermanos, todos nosotros somos bautizados, como dice la palabra, en un solo cuerpo. Seamos judíos, griegos o esclavos libres, todos nos dio a beber de un solo espíritu, de un mismo espíritu. Estamos en un solo cuerpo, todos participamos de un solo bautismo, de un espíritu. Entonces no podemos abusarnos ni detener el oficio que tenemos, porque estamos dentro de un solo cuerpo, todos los que hemos recibido al Señor. Entonces todos tenemos esa misión o ese deseo de hablar de la palabra de Dios. Sí, hermanos, ya aclararon nuestros hermanos, solamente esto quería agregar, hermanos. Hermanos, al respecto que estamos meditando, cada uno habla a su manera de pensar y lo que siente, ¿no? Es cierto, hermanos, que debemos darnos lugar uno al otro. Cuando ese estudio no se puede ocupar un solo largo tiempo. Eso debemos examinarnos nosotros mismos, cómo somos para los demás, para nuestros hermanos. Ponele que yo hablo largo tiempo, yo pienso que estoy hablando bien, pero para mis hermanos no estoy hablando bien. Entonces, hermanos, tal vez yo me equivoqué, pero con otro hermano cuando doy lugar, me corrige, yo debo aceptar. Yo debo comprender lo que he hablado, capaz hablé mal, que no era de esa manera.
Entonces cada hermano debemos darnos lugar uno al otro, capaz el otro va a dar más de entender. Entonces estamos de acuerdo todos. Pero a veces decimos que el Espíritu Santo me está utilizando, debo dar lugar al Espíritu Santo. ¿Quién sabe esto? Si el Espíritu Santo está obrando o está obrando en mi carne. Entonces debo examinarme de mí mismo. Entonces sí, la asamblea se edifica. Como el hermano José decía que mejor es hablar 5 palabras que 10,000 palabras. Eso tenemos que comprender, hermanos. Pero a veces hablamos mucho y no asienta bien a la palabra, que tal vez yo mismo puedo hablar mucho, pero después mis hechos no son buenos. Entonces debemos corregirnos, controlarnos en todo con la dirección del Señor. Si el Espíritu Santo obra y uno de sí mismo pone lo que siente, con 5 palabras da de entender a los hermanos. Pero si hablo mucho, pasaje, otro pasaje, uno que no entiende bien, ¿qué es lo que va a buscar? Hasta que busque, ya terminé, y ya paso a otro, se pierde el hermano. Está bien los hermanos que comprenden, que entienden, se edifican ellos mismos, pero el que es menor no se edifica. Entonces, hermanos, debemos mirar cómo están nuestros hermanos. ¿Estamos hablando para edificación o por hablar nosotros? El Señor nos conoce nuestros corazones, con qué propósito hablamos, con qué intención hablamos, todo sabe el Señor, hermano. Por eso dice, si la palabra, cuando uno habla, dice, dad gracias en todo. Vamos a escuchar la palabra cuando un hermano habla, conforme a la palabra nos ha dado de entender, nos toca dar gracias. Esto es, hermanos, muchas veces cuando uno tiene un don de enseñar, no debe apagar el Espíritu Santo. Si lo que siente dar ese alimento a la asamblea, debe alimentar, sintiendo por sí mismo, porque somos miembros en parte en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, todos debemos sentir una misma cosa, tanto por los flacos, tanto por los débiles, tanto por los fuertes. Nuestro deseo, nuestro sentir debe ser por igual. Todos somos hermanos en Cristo. Por eso dice, no apaguéis el Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, ni examinadlo, todo retener lo bueno. Yo hablo, hermanos, por ahí hablo bien o mal, pero téngalo, hermana, retenerlo, lo que es bueno. Eso es rechazar lo malo. Donde dice la palabra asentarnos, por eso dice examinar todo, retener lo bueno, rechazar lo malo. Entonces a veces, hermanos, nosotros hablamos mucho y no damos de entender. Por eso a veces mejor es callar que estar hablando al aire. Cada uno debemos examinarnos nosotros mismos, que sea la asamblea, el pueblo del Señor, que se edifique, que toque la palabra a los flacos, a los débiles, a los fuertes. Entonces, es poco hablar en el estudio. ¿Cuántas veces hablamos, hermanos? Y otro, cuando uno habla la misma cosa. Y la hora pasa, el tiempo pasa. Y al último, cuando está por terminar la reunión, el Espíritu Santo está obrando, no podemos apagar. Pasa la hora, armamos desorden. Entonces, todas estas cosas nosotros como responsables, como ministradores de la palabra de Dios, debemos verlo bien, todo lo que es bueno para hacer en la asamblea. Entonces, hermanos, lo que uno siente debe hacer de corazón, de verdad, para la edificación de su pueblo. Cuánto quiero esto, algo poner sobre estas palabras que estábamos meditando, doy lugar, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén.